¿Qué tal? Buenas noches. La actualidad nos lleva en estos momentos hasta Arico, donde el incendio forestal originado esta mañana ya ha arrasado casi 400 hectáreas en la zona. Han estado trabajando varios medios aéreos, bomberos y agentes de medio ambiente. En estos momentos se incorporan medios de la Unidad Militar de Emergencias para tratar de sofocar las llamas que las fuertes rachas de viento están arrastrando hacia la cumbre en dos frentes. El gobierno de Canarias, como saben, ha declarado la situación de emergencia nivel 2 y enseguida vamos a contactar en directo con ese punto, pero esta es una noche en la que vamos a abordar la brecha económica y social que está generando un abismo entre generaciones. Los jóvenes criados entre crisis ven sus aspiraciones desaparecer y tienen que convivir con unos índices de precariedad insostenibles. Las consecuencias ya están aquí y se han traducido, entre otras cosas, en el desapego a la política. Fíjense, el 10% cree que en determinadas circunstancias es mejor un régimen autoritario que una democracia. Para este jueves tampoco podemos dejar de mirar hacia lo sucedido en Ceuta. Desde Canarias se observa con preocupación que el desafío de Marruecos pueda replicarse en estas islas con una llegada masiva de pateras. Para hablar de todo esto, hoy nos acompañan en este plató Lucas Pérez, que es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Lucas. Está con nosotros también Loweila Mint, que es abogada especialista en migraciones. Buenas noches, Loweila. Nos acompaña José Abú Tarbús, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, José, bienvenido. Y nos acompaña también Samuel Toledano, que es doctor en Ciencias de la Información. Buenas noches a los cuatro, muchísimas gracias. Calma tensa, como decimos, en Ceuta, donde se ha logrado contener la avalancha migratoria ante el desafío de Marruecos, un desafío que preocupa a nuestro archipiélago, donde se teme que el Reino Alauita pueda repetir la jugada y facilitar la llegada masiva de pateras. ¿Creen ustedes, primera pregunta de la noche a la mesa, crees, Loweila, que es un temor fundado que se pueda repetir esa jugada? Yo creo que Marruecos, aunque se empeñe la Unión Europea en hacerlo como un Estado miembro, aunque no conforme parte de la Unión Europea, ¿no? Está claro que no es un aliado y está claro además que un país que juega con las vidas humanas, que juega con su población más vulnerable, como pueden ser menores extranjeros no acompañados, niños, mujeres y demás, y los expone de la manera en la que lo está exponiendo a morir en las costas, ¿no? Creo que no puede ser un aliado porque los derechos humanos no son negociables en este caso y la Unión Europea firma numerosos tratados internacionales para protegerlos, ¿no? Creo que lo va a hacer, creo que ya lo ha hecho y creo que lo sigue haciendo, ¿no? José, ¿es un temor fundado que se repita la actuación que hemos visto en Ceuta en nuestro archipiélago? Yo creo que son dos contextos diferentes, entre otras cuestiones porque nos separa el mar y hay una continuidad territorial en el caso de Ceuta. Sin embargo, sin caer en ningún tipo de alarmismo social, sí que tenemos que contemplar, al menos analíticamente, esa posibilidad de medida de presión pues, por otros medios, ¿no? Puede ser pues, con una oleada masiva de pateras mirando para otro lado. De hecho, creo que hay precedentes en esa materia, ¿no? Porque no creo que haya sido la vigilancia tan rigurosa como se preveía. Marruecos, Samuel, abre y cierra el grifo de la migración para conseguir sus objetivos, lo que muchos han calificado como un chantaje no solo a España, sino también a Europa. ¿Cómo crees que habría que responder a ese desafío? Habría que, desde luego, garantizar primero los derechos humanos, que yo creo que aquí muchas veces lo estamos viendo desde un enfoque geopolítico. Y dentro del enfoque geopolítico, donde vemos una lucha entre la Unión Europea, Frontex, España y luego Marruecos, se olvida que estamos hablando de vidas humanas. Yo creo que, desde luego, cualquier enfoque que se vaya a dar tiene que priorizar el respeto a los derechos humanos por parte, evidentemente, de Marruecos, pero también por parte de España. Y a partir de ahí intentar de negociar de igual a igual, porque no se trata de superioridad moral ni legal. Y eso implica, entre otras cosas, también negociar aspectos que de alguna forma son incómodos para Marruecos, como el tema del Sáhara Occidental, y no ceder ante esa especie de chantaje que evidentemente sabemos que hay un trasfondo detrás de esta decisión. Lucas, eres profesor de Derecho Internacional. Marruecos ha reconocido su acción. Su ministro de Derechos Humanos ha asegurado que lo sucedido en Ceuta es el precio por haber subestimado al Reino de Marruecos y esta misma tarde ha retirado a su embajadora en España. Con esta premisa, habiendo retirado a su embajadora, ¿nos hace difícil mantener unas relaciones bilaterales fluidas? Las relaciones entre los vecinos y más vecinos tan diferenciados, estamos hablando si es posible que se vuelva a repetir. El caldo social y de cultivo en un país como Marruecos, que además en esta situación de pandemia, viviendo buena parte de su población de la economía informal que se ha paralizado, el caldo de cultivo de la posibilidad de que quieran emigrar, aparte de las utilizaciones o no políticas que hemos visto en los últimos días, existe. Por lo tanto,
las relaciones entre los vecinos siempre son tensas. La Unión Europea está obligada a tener una relación por lo menos relativamente fluida con Marruecos, y ahí tenemos que tener en cuenta que en la política europea de vecindad, al final Marruecos es el país que puede hacer, bueno, que hace físicamente de frontera con España, ¿no? Con lo cual esas tensiones siempre van a estar vigentes y vivas, y es verdad que va a vivir un tira y afloja, pero la obligación de los vecinos es llevarse bien, y la obligación de los vecinos y de la Unión Europea es intentar tener, dentro del Pacto de Migraciones que se hizo en septiembre, las mejores relaciones con todos sus vecinos, y yo creo que especialmente con Marruecos. Enseguida vamos a hablar de todo esto, a mantener la conversación sobre este tema de Marruecos, de lo que ha pasado en Ceuta, pero vamos a irnos en directo a esta hora de la noche hasta Arico, porque ahí se encuentra nuestro compañero Nacho Feliciano, y ahí está la noticia ahora mismo de la noche, que es ese incendio que se desataba a las 12 menos cuarto de este mediodía en la isla de Tenerife, y que bueno, a esta hora sigue avanzando, como contábamos al inicio de este programa, en dos frentes. Vamos a estar toda la noche yendo de esta mesa hacia donde esté nuestro compañero Nacho Feliciano para ofrecerles la última hora. Nacho, ¿qué nos puedes contar a esta hora de la noche? Pues buenas noches, Miguel Ángel. A esta hora, como podemos observar, estamos ahora mismo en el núcleo poblacional del Bueno, en la zona alta del municipio de Arico, desde donde se pueden apreciar esas llamas que, como comentabas, a primera hora del mediodía aproximadamente comenzaban ya a llegar las informaciones que hablaban de un incendio que se originaba en la zona del Barranco de la Chajaña, aquí en Arico. A partir de ese momento comenzaba la activación de los diferentes recursos, tanto a través del Plan Municipal de Emergencia como del propio Cabildo de Tenerife, a lo que se le sumaba personal procedente de otras islas como El Hierro, La Palma o Gran Canaria. En torno a un centenar de efectivos han trabajado durante toda la jornada para hacer frente a este incendio, contando con el refuerzo, con el apoyo de 4 helicópteros y de también vehículos de la Unidad Militar de Emergencia, que han estado toda la mañana efectivamente tratando de suavizar las temperaturas que hacían complicadas, sobre todo también por la orografía del terreno, hacerle frente a este incendio. Sin embargo, esas temperaturas que han estado rondando en torno a los 25 grados durante toda la jornada, y los fuertes vientos que han mantenido rachas entre los 50 y 60 kilómetros por hora han ido dificultando todavía más esas tareas y provocaron que a lo largo de la tarde se haya elevado el nivel del incendio a nivel 2, momento a partir del cual ha sido el gobierno de Canarias quien se ha hecho cargo de su gestión y al mismo tiempo incorporando, activando a la Unidad Militar de Emergencia, que a última hora de la tarde comenzaba también ya a sumarse a esos efectivos. El balance en este momento habla de en torno a unas 500 hectáreas afectadas, aunque eso sí, en ningún momento por ahora se ha puesto en peligro ninguno de los núcleos poblacionales del municipio de Arico, así como tampoco el fuego ha entrado en la zona perteneciente al Parque Nacional del Teide, como se pudo temer en un comienzo, aunque eso sí, a esta hora de la noche avanza hacia la zona alta del municipio de Granadilla de Abona. La noche será un momento fundamental en los trabajos de control del fuego, habida cuenta de que continúan los efectivos terrestres trabajando, pero lógicamente una vez que ya no hay visibilidad, esos medios aéreos no pueden trabajar hasta mañana por la mañana. Todo va a radicar lo fundamental en la evolución del tiempo. Ahora mismo han bajado sensiblemente las temperaturas, también lo ha hecho la fuerza del viento, pero las previsiones para mañana hablan de nuevo de calor, de un fuerte viento. Todo ello puede seguir jugando en contra, aunque dentro de la inquietud hay moderado optimismo para que en las próximas horas se pueda por lo menos dar por perimetrado este fuego y que no continúe afectando por ahora, está haciendo solamente a sotobosque, a nivel bajo, no en copas de árboles, por tanto eso ayuda a todas esas tareas. En cualquier caso, la noche y las primeras horas de la mañana fundamentales. Durante toda la noche va a continuar el trabajo, van a continuar los efectivos en tierra, confiando en que cuando vuelva a salir el sol pues, se puedan presentar noticias un poco más esperanzadoras. Sea como fuere, continuaremos toda la noche pendientes de cualquier evolución y haciendo un seguimiento muy pormenorizado de este primer incendio de 2021. Eso te iba a decir, Nacho, que vamos a estar muy pendientes. Son las 10:25, 10:26 ya de la noche, estamos en directo. El programa va a durar hasta las 12 aproximadamente, así que si te parece vamos a ir conectando contigo a medida que vaya transcurriendo la noche, y no dudes que en cualquier momento, cualquier noticia que se pudiera producir, nos pides paso y conectamos enseguida contigo. ¿Te parece? Perfecto, aquí estaremos. Bueno, pues así lo hacemos. Nosotros vamos a seguir hablando de ese incidente que se producía en Ceuta estas semanas. Las ONGs y organismos de ayuda en Canarias también han mostrado su preocupación por los hechos acontecidos en Ceuta y su posible réplica, como decimos, en este archipiélago. Es el caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y sobre este asunto, esto es lo que nos ha dicho su coordinador en las islas. Los intereses de Marruecos normalmente se ponen siempre como moneda de cambio para que
sea gendarme y sea un Estado que controle los flujos migratorios que partan de sus costas. Ese es el papel que ha jugado. Y un papel muy desequilibrado, porque de alguna forma tanto la Unión Europea como España somos rehenes de un Estado, en ocasiones yo diría que sospechoso de incumplir los derechos humanos en las personas, un Estado en el que los intereses políticos y económicos mediatizan su actividad. Bueno, pues ya lo han escuchado, SEAR en Canarias asegura que somos rehenes de un Estado que utiliza los flujos migratorios como moneda de cambio. Llegados a este punto, la pregunta es si creen, José, que la Unión Europea debía tomar por lo menos un papel más firme en todo esto. Sin duda alguna, es decir, hay que establecer una línea roja que demarque lo que es lícito e ilícito. Marruecos se ha movido en una zona gris que es forzar la situación sin llegar a las hostilidades. Dicho en términos coloquiales, es jugar con fuego. Y en ese sentido, cabe recordar que hace un par de semanas ya hubo un incidente diplomático entre Marruecos y Alemania, junto a este que se suma ahora con España. Y detrás de ello está el empoderamiento de la política exterior marroquí, tras ese reconocimiento por la administración de Donald Trump, cuando ya había perdido las elecciones, de reconocer el Sáhara Occidental como parte integral de Marruecos, a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con el Estado de Israel. Y lo que está buscando Marruecos, sin duda alguna, es ver confirmada la marroquinidad del Sáhara con la reafirmación de la Unión Europea, cosa que la Unión Europea no va a aceptar porque infringe el derecho internacional. Y luego hay otro tema importante y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está debatiendo y que el próximo mes dictará la resolución si es lícito o no las exportaciones de Marruecos del Sáhara Occidental, porque es un territorio que ocupa militarmente. Luego vamos a hablar de la soberanía del Sáhara, pero hasta ahora la política de España y de la Unión Europea con Marruecos se ha traducido, Samuel, en continuas cesiones al país africano a cambio de controlar su frontera. ¿Vistos los acontecimientos, ha sido esta una política errónea? Bueno, es complicado porque sí que es cierto que tiene que estar vinculado también a esa política exterior y muy vinculado al Sáhara. Lo cierto está y ahí creo que hay que hacer bastante autocrítica, porque no es solo una cuestión evidentemente de España, sino de la Unión Europea. La relación yo creo que hay que mirarla en conjunto, como lo estábamos planteando. Y eso hay que mirar también un poco la política que ha tenido en este caso España y la Unión Europea, por ejemplo, con el tema del Sáhara Occidental, desde un punto de vista pues, de modificar el Tratado de Pesca cuando el Tribunal Superior le dijo que no, y lo volvieron a modificar para que de alguna forma poder utilizar sus recursos. Yo creo que Europa de alguna forma tiene que basarse, y además la política exterior de Europa de alguna forma presume de ser diferente a la de China o Estados Unidos cuando buscamos de alguna forma ese respeto de los derechos humanos, y eso es lo que tendría que ser fundamental. Yo creo que lo prioritario de todas formas es poner aquí el foco en todo lo que son las personas que van a llegar, que no son invasores, y que creo que el discurso que de alguna forma de este enfrentamiento entre Europa y Marruecos está dejando en un segundo plano lo que son al fin y al cabo las víctimas, que son personas que quieren salir y que quieren migrar para buscar una vida mejor. Y eso tiene que quedar, yo creo que como foco principal del debate, y no ese enfrentamiento político entre Europa y Marruecos o España y Marruecos. Fíjate que estás hablando, Samuel, de las personas, y en nuestra retina todos tenemos grabadas las imágenes del muelle de Arguineguín y de la llegada de 13.500 migrantes solo entre octubre y noviembre del año pasado. ¿Cómo valoras, Lowey, la actuación del gobierno de España en aquellos momentos en relación a la actuación que ha tenido en este caso de Ceuta? Yo creo que principalmente hay que valorar las vidas humanas, que los derechos humanos, repito, no son negociables, que hemos visto a menores extranjeros no acompañados, a familias completas tratando de cruzar, a las que se les ha informado desde el domingo, ya lo sabían que esas fronteras iban a abrirse, a las que se les ha devuelto o rechazado en frontera, como ellos señalan, pero que es una devolución donde no se ha hecho un estudio individualizado de cada persona. Se han devuelto menores extranjeros no acompañados, se han devuelto solicitantes de protección internacional que no han podido pedir asilo ni refugio porque esas fronteras están externalizadas, las controla Marruecos, y esto genera una situación de vulneración de derechos humanos sistemática. Por mucho que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por mucho que diga el Tribunal Constitucional, nosotros entendemos, y las organizaciones así lo han denunciado, que esto no se puede producir y no lo podemos dejar que se produzca, ni en Arguineguín, ni en Ceuta, ni en ninguna zona de la frontera sur. Y creo que hemos visto que Pedro Sánchez se ha trasladado y ha querido dar una respuesta en Ceuta y en Melilla, pero que no la hemos visto en Canarias. Hemos visto que nos hemos quedado deficientes, con insuficiencia, y que gracias de verdad, que lo tengo que decir, a la solidaridad del pueblo canario, porque no os podéis imaginar la de personas que han acogido, que están acogiendo, que vienen a mi despacho a preguntarme información, y me quedo con esa solidaridad que un poco va con la línea de que hay que abrazar, porque las fronteras está claro que matan,
y los brazos son los que salvan las vidas humanas, ¿no? Pues yo me quedo con una frase que acabas de decir y se la voy a preguntar al profesor de Derecho Internacional. ¿Echaron de menos una visita urgente del presidente del gobierno de España a Canarias en aquellos meses? ¿Qué es lo que acabamos de ver que ha sucedido en Ceuta? Yo creo que en Ceuta hay un... ¿O las situaciones no son comparables, Lucas? Hay un factor y un matiz que es un poco diferente, ¿no? Y es el de esa puesta en duda de la soberanía. Y evidentemente yo creo que en Canarias, por mucho que hubiese esta avalancha de pateras, la soberanía como tal no se ponía en duda. En Ceuta sí, y eso provoca la reacción inmediata por el hecho de la frontera física. Yo creo que tenemos que mirar todo en contexto, ¿no? A veces no podemos culpar a alguien de una cosa y de la contraria. No podemos culpar a Marruecos de que sea gendarme y también de que los deje pasar. O es una cosa o es la otra. Y hay que estar en la situación intermedia. Los derechos humanos no se cumplen porque los tratados internacionales están para ser cumplidos siempre, pero en las situaciones de crisis son de crisis. Y por supuesto Marruecos no los ha cumplido sus obligaciones internacionales del control de fronteras, que las tiene con la Unión Europea y las tiene en el ámbito internacional. Pero en ese momento España tampoco ha cumplido su propia normativa interna, porque, como comentábamos, no son ni siquiera rechazos en frontera, porque no eran en frontera, habían llegado a una playa y ya estaban en territorio español. En frontera es cuando estás en la frontera, no cuando estás llegando a una playa. Y en ese momento no se cumplió, y está documentado por los medios de comunicación que España ha devuelto en ese momento, que no es una devolución, que es un rechazo, a personas que claramente debían ser menas por su aspecto físico, sí, sí. ¿No? Niños que se devolvían. Por lo tanto, yo creo que hay que poner todo en ese contexto. Hay que saber que tenemos la necesidad de tener una relación diplomática y general con un país vecino, que es Marruecos y que tiene estas características, que en el fondo dentro de los países vecinos, como comentaba antes, creo que no es la peor frontera que tiene la Unión Europea, por desgracia, porque hay mucha inestabilidad, y que dentro de esa política de la Unión Europea la colaboración es esencial, pero también es esencial la gestión y también la integración después, y toda la tiene que hacer la Unión Europea de forma decidida con Marruecos y con sus vecinos. José, una de las imágenes que nos ha dejado lo acontecido en Ceuta son, y nos ha llamado la atención, las devoluciones en caliente. Sin embargo, esas devoluciones en caliente no se produjeron. Se produjeron devoluciones a cuentagotas y, bueno, más allá de la pandemia y de la necesidad de fletar aviones para repatriar a los migrantes, se actuó de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Hombre, porque se vive de una forma diferente, entiendo yo. Se vive en una situación de crisis, una situación de emergencia, y se percibe como un movimiento no espontáneo que se rebasa la frontera, sino como un movimiento deliberado por dejación de sus deberes de la otra parte contratante en esa externalización de la contención de los refugiados. Entiendo que esa es básicamente la respuesta, ¿no? Y además, en un sitio tan sensible como Ceuta, que se percibía pues como una invasión, dicho en términos claro, ¿no? Las repercusiones del conflicto con Marruecos están siendo evidentes y podrían extrapolarse a Canarias. Sin embargo, el origen de la escalada de tensión va más allá de la migración y apuntan en dos direcciones. La primera, las represalias por haber acogido por razones humanitarias al jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien permanece ingresado, como saben, en Logroño. La segunda de las razones es que Rabat ha encontrado una vía para presionar a España para que reconozca su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Samuel, en diciembre Donald Trump reconocía la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui. ¿Cómo ha afectado eso a los posicionamientos internacionales? ¿Se ha reforzado Marruecos? ¿Se ha venido arriba con ese reconocimiento? Sí, hombre, sin duda sí. De todas formas, siempre tiene el apoyo de Francia, que ha vetado cualquier solución en el marco de Naciones Unidas, y ha tenido la colaboración por parte de la Unión Europea, que yo creo que ahí es donde tenemos que asumir la responsabilidad, la Unión Europea, España y Canarias, porque seguimos comerciando con Marruecos para coger productos saharauis. Ayer mismo llegó al puerto de Santa Cruz el Durabul, que es uno de los barcos que habitualmente trae arena del Sáhara. Y estamos comercializando con recursos naturales cuando tenemos la sentencia de Hans Corell, de la Unión de las Naciones Unidas, que te dice no podemos comercializar con recursos de un país que está siendo de alguna forma todavía es un territorio no autónomo y comerciamos. O sea, que tenemos una responsabilidad y Canarias está comercializando, tenemos arena en las playas, tenemos cemento gracias a ese negocio. Con lo cual, de alguna forma, la responsabilidad tendremos que mirárnosla a nosotros. La Unión Europea firma un acuerdo a medida de Marruecos para poder tener pescado del Sáhara Occidental. Esa es la responsabilidad y, desde luego, tenemos que cambiar hacia esa postura de defender el referéndum que lo pide Naciones Unidas. Lo diga Donald Trump, diga algo contrario, no, pero Naciones Unidas te dice, vamos a hacer un referéndum, que para eso está la MINURSO en el Sáhara, claro. Lucas, ¿en qué puede afectar a Canarias el conflicto con el Sáhara? Yo creo que es evidente que afecta a la
cercanía y la posible inestabilidad, y sobre todo la posibilidad de que vuelva a haber un incremento en un momento determinado de la llegada de pateras, ¿no? Quizás llega el verano, llega esta tensión y conocemos que tanto en el norte como en la frontera más cercana a Canarias puede haber esa intención de ciudadanos que lleguen a Canarias desde Marruecos porque quieran salir de una situación económica que tienen, por lo cual yo creo que sí le afecta. Y tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea son muchas cosas, ¿no? Es la Unión Europea, pero yo siempre digo que la Unión Europea no es una señora que camina por la Gran Plaza. La Unión Europea también son los estados, son los países, son los que negocian con ellos. También es el Tribunal de Justicia, que muchas veces ha parado las intenciones de negociación de otros órganos de la Unión Europea, otras instituciones. Con lo cual, hay que ver eso desde el punto de vista global y la necesidad de poner las cosas en su sitio, pero también de valorar la posición nuestra o nuestros intereses en ese momento. Loboila, tú eres saharaui, conoces perfectamente el tema. Con el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño, ¿eran de esperar las represalias marroquíes? Yo siempre lo digo, no puedo separar mi condición de persona migrante, de abogada, de saharaui, ¿no? Entonces, yo, para hacer un inciso a lo que comentaba el compañero, hablar de invasión o hablar de conceptos de entradas masivas y colectivas no es justo por datos. El año pasado llegaron, un 4% fue inmigración irregular a través de Frontera Sur. Un 4%, 41.000 personas de 748.000 que llegaron a todo el territorio nacional. Por lo que no hay necesidad de generar esa alarma en cierto modo. Las consecuencias de lo que ha hecho Marruecos con su población la hemos sufrido nosotros, el pueblo saharaui, y llevamos más de 45 años gritando al mundo: aquí estamos de forma pacífica luchando por nuestra supervivencia y por nuestra identidad, y no nos han hecho caso, no nos han escuchado. Fíjense que desde el mes de noviembre del 2020 se ha iniciado un conflicto bélico porque Marruecos ha vulnerado uno de los acuerdos del alto al fuego del año 91 y tampoco se ha conocido, ¿no?, que estamos tratando de luchar por nuestra supervivencia cuando no somos ni 1 millón de personas en el mundo, ¿no? Y le parece que molesta que se le dé un tratamiento humanitario cuando España, ojo, tiene una responsabilidad moral, histórica y legal con el pueblo saharaui. Esta pregunta se la voy a hacer a José, no te la voy a hacer a ti para que no sea juez y parte. José, ¿crees que se podría haber evitado este enfrentamiento con Marruecos si Asuntos Exteriores hubiera informado de que se iba a acoger a Gali y se le iba a dar tratamiento? Vamos a ver, es difícil contestar esa pregunta porque ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Claro. Algo muy especulativo. Pero es evidente que si uno toma como contexto las relaciones entre España y Marruecos, son relaciones con intervalos de tensión y distensión. Son unas relaciones que tienen conflictos cíclicos en diferentes materias. En materia de pesca, de agricultura, en materia de limitación de las aguas territoriales o de la zona económica exclusiva, en materia de derechos humanos, en la materia del Sáhara, narcotráfico, terrorismo, inversiones, comercio, migración, etcétera, ¿no? Y por tanto, digamos que son unas relaciones de sierra, con altibajos, con picos de distensión y otros de crisis, ¿no? Y por tanto yo creo que, bueno, puede ser un pretexto, pero básicamente lo que hay aquí es una política marroquí, envalentonada, que busca, si no el reconocimiento de jure, por lo menos el reconocimiento de facto de España y por extensión de otros países de la Unión Europea de la marroquinidad del Sáhara. Yo creo que esa es la cuestión que cabe subrayar. Bueno, pues hay que decir que en estas frágiles relaciones entre España y Marruecos, Canarias no ha estado exenta. La proximidad y el potencial económico de ambos territorios han propiciado desencuentros con varios puntos álgidos en los últimos años. Wendy Fuentes, muy buenas noches. La tensión ha ido creciendo en asuntos claves como las aguas territoriales o el sector primario de las islas, ¿no es así? Buenas noches, compañero. Así es. Y lo vemos a continuación porque Canarias también se ha visto salpicada por los conflictos entre España y Marruecos en la historia reciente. Una de las últimas fricciones se produjo a principios de 2020, cuando el reino alauí declaró unilateralmente la expansión de sus aguas territoriales hasta solaparse con el archipiélago. En el mes de abril publicó 2 leyes con las que adjudicó 12 millas del Sáhara Occidental y delimitó otras 350 de plataforma continental. En esas aguas, al sureste del Hierro, se encuentra el monte submarino Tropic, objeto de deseo pues por ser rico en telurio y cobalto, y aunque las normas solo tienen validez en Marruecos, obligan a iniciar así pues un proceso negociador entre ambos países con las Naciones Unidas como mediador.
Otro de los motivos de disputa fue la renovación del acuerdo agrícola aprobado en el año 2012 por la Unión Europea y el gobierno de Rabat, que facilitó la entrada de productos de la huerta marroquí bajo una generosa política arancelaria. El convenio, rechazado por comunidades como Valencia, Murcia, Andalucía y también Canarias, abrió la puerta a la exportación adicional de 65.000 toneladas de tomates y 15.000 de pepinos. El resultado pues, ha sido una competencia directa para el sector agrícola de las islas, que aseguró sentirse desmantelado. Pero la trifulca no acaba aquí. Los pactos pesqueros han sido también motivo de discordia durante años por las contrapartidas económicas que deben pagar los países comunitarios para que las flotas, una parte de ellas de Canarias, puedan faenar en el caladero de Marruecos. El texto, ratificado en 2019, supone 50 millones de euros anuales para Marruecos para evitar ese bloqueo de la actividad. Además, incluyó aguas adyacentes al Sáhara en las que se realiza el 90% de las capturas, pese a que la justicia europea dictaminó que no deben incluirse en las firmas bilaterales. Como ven, los conflictos con Marruecos han sido numerosos, afectando a los intereses canarios en varios efectos, como decíamos, en varias circunstancias durante varios años. Bueno, pues además de la migración, gracias Wendy. Wendy nos ha resumido algunos de los puntos calientes entre Canarias y Marruecos. La pregunta es, ¿estamos condenados a perder los pulsos, Lucas, con este país? Bueno, yo creo que no necesariamente, porque Marruecos sabe que cuando tiene un pulso con Canarias o con España, tiene un pulso con la Unión Europea, porque es frontera de la Unión Europea, y cuando la Unión Europea reacciona en ese momento de dificultad, vamos a no llamarlo crisis, porque las migraciones, estoy de acuerdo, no es una crisis, es un fenómeno, es una circunstancia que se va a dar. Nosotros migramos a Alemania o migrábamos antes a otros lugares. Pero sí es verdad que la diplomacia de Marruecos trabaja mucho en aflojar y soltar. Ellos saben que tienen que ir a la OMI a delimitar la línea y tiene que ser por consenso, porque lo dicen los tratados internacionales, lo saben. Pero aparece una ley ahí que al final no aprueban, porque saben que no la pueden aprobar, y eso sí que va provocando tensiones que van creciendo y decreciendo. Y si me permiten medio segundo, me gustaría tomar la apuesta que hacíamos antes. Debemos poner los datos en su lugar. Yo creo que hay que ser pedagógicos con esto. España, la Unión Europea, no tiene un problema, una crisis de inmigración irregular. Eso tiene que quedar muy claro. Tenemos situaciones de gestión difícil, ¿vale? Las pateras en Arguineguín o lo que ha ocurrido. Sí, en toda Canarias, en el conjunto del archipiélago. Difícil, vale, puntual, pero no tenemos un problema de inmigración irregular. Hay que ser muy pedagógicos con la ciudadanía. Los números son claros. Podemos tener aproximadamente 5 millones de residentes con tarjeta de residencia, es decir, pagando sus impuestos en España y contribuyendo a nuestro crecimiento también. Y quizás de esos 5 millones un 10%, un 1% en total de posibles situaciones irregulares. Pongamos los números en su justo lugar. Bueno, puestos los números en su lugar, el último episodio, José, de las tensiones ha sido la declaración unilateral de las aguas territoriales por parte de Marruecos y que llegan a solaparse con Canarias. ¿Qué recorrido le ves a este asunto? Ninguno, porque básicamente eso se tiene que dirimir en tribunales internacionales y está así regulado por el Tratado Internacional del Mar, por el Derecho Internacional Público en este caso, y tiene que haber un acuerdo entre los dos estados ribereños y por consenso, y tiene que buscarse una delimitación entre ambos. Pero insisto que eso forma parte de una política exterior que utiliza la coerción, el chantaje, y que además ahí es donde cabe poner en duda esa política de buena vecindad, ¿no? Porque cuando el otro también tenemos que tener en cuenta, si se me permite hacer una digresión, es que Marruecos pertenece al subsistema regional de Oriente Medio y el norte de África, que es una región azotada por numerosos conflictos e inestabilidad. Y eso tiene que ver básicamente porque hay un gran número de estados revisionistas en esta región del mundo, desde Israel, Marruecos, Irán, Arabia Saudí. Y Marruecos es un estado revisionista en el sentido de que no acepta el status quo post-colonial, sino que lo revisa porque considera que debe de merecer otro territorio. Y esto es el conflicto, en definitiva, que nos estamos acercando. Y nosotros somos fronterizos de ese subsistema regional de Oriente Medio y el norte de África, que es muy dado a la inestabilidad y a la tendencia a los conflictos. Y debemos de ser conscientes con quién estamos también, con quién compartimos esa vecindad. No por casualidad la inestabilidad en la región es porque sea
netamente malos, sino simplemente porque también es un sistema muy penetrado por las grandes potencias y por el sistema internacional y por numerosos intereses, ¿no? Vamos a dejar de momento aquí este tema y nos volvemos hacia el incendio que está esta noche marcando la actualidad en Televisión Canaria en todo el archipiélago. Ese incendio que se desataba en Arico hoy a las 12 menos cuarto del mediodía. Tenemos conexión con Pedro Millán, que es especialista medioambiental. Señor Millán, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. La última información habla de 400 hectáreas quemadas. ¿De qué tipo de suelo y de vegetación estamos hablando? Bueno, pues es un pinar del sur de Tenerife que, bueno, no es tan compacto, no es tan denso como el del norte. Es verdad que en la zona en concreto es un pinar natural, no ha sido reforestado, porque ahí el Cabildo durante más de 20 años hizo una intensa campaña para intentar completar lo que es el anillo de la corona forestal, ese anillo que envuelve todas las medianías altas de Tenerife, de pinar fundamentalmente, de pino canario, y es cierto que no es tan denso, pero al mismo tiempo pues también tiene bastantes problemas de acceso, porque pues tiene unos barrancos muy profundos y tampoco se ha aprovechado tanto como otras zonas forestales de Tenerife, y eso explica que haya tan pocas pistas que sean fundamentalmente verticales, no transversales, y eso complica mucho el acceso de los equipos de contra incendios a la zona que está ardiendo en estos momentos. Señor Millán, usted es geógrafo y además es un experto senderista. ¿Hacia dónde podría avanzar el fuego durante la noche? Bueno, yo estoy viendo las previsiones meteorológicas, los datos del Picacho, que es la torre esa de incendios que se ve, que está a 1.600 metros de altitud, que en algunas tomas de helicópteros se ve, y yo he tenido la suerte de estar en esos lugares, y lo normal es que el fuego vaya hacia arriba, evidentemente, que funciona como una chimenea, y si hay un viento potente, que parece que en estos momentos afortunadamente no lo hay, no son, digamos, las condiciones meteorológicas que provocan un gran incendio, al menos de momento, aunque eso puede cambiar en cuestión de horas, pues lo normal es que seguiría subiendo hacia los límites del Parque Nacional del Teide, en concreto, bueno, a la zona de Retamar, la zona de matorral de alta montaña, y es más difícil que vaya hacia el este, hacia la zona de Fasnia, donde hay un pinar importante de repoblación, pero bueno, tiene el viento, la dirección del viento no favorece que vayas allí. De todas formas, yo veo que tampoco se está moviendo tan rápido, ni la extensión que está adquiriendo en estos momentos no es la que decimos, la de un gran incendio, la de un incendio pavoroso como hemos tenido en La Palma recientemente, o en el Hierro, en otros grandes incendios donde las condiciones pues, son mucho peores. También si este incendio se hubiera dado un mes más adelante, donde el matorral está todavía mucho más seco y donde las temperaturas son más altas y la sequedad, aunque esta zona siempre ha sido muy seca, pues son todavía peores, pues seguramente estaríamos en otra situación todavía mucho peor. Sí, me gustaría preguntarle, señor Millán, usted que conoce perfectamente el lugar, ¿a qué zona habría que evitar a toda costa que llegara el fuego para que no se complicara mucho la situación? Hombre, fundamentalmente a la zona de Granadilla, Vilaflor, la parte de Alta, que ahí sí hay masas forestales muy potentes, pero vamos, que todavía queda bastante para que eso se produzca. Y lo que digo, que las condiciones meteorológicas en este preciso momento, porque esto hay que irlo evaluando poco a poco, pues a medida que vayamos teniendo la información actualizada, pues no parece que se vaya a desplazar con esa virulencia que haría temer por un incendio de proporciones catastróficas. También hay que decir que estoy oyendo que bueno, los temas de la pinocha es fundamental para preservar los suelos y evitar la erosión. Y en esta zona de Tenerife hay problemas graves de erosión y gracias al esfuerzo que se ha hecho de reforestación, pues hemos conseguido que los suelos se preserven de esta manera, ¿no? Y al mismo tiempo el Cabildo no pone ningún problema para que se recoja la pinocha, que tradicionalmente en toda Canarias se ha recogido la pinocha para utilizarla como cama para el ganado o para la generación de estiércol. Lo que pasa es que cada vez hay menos cabaña ganadera, cada vez hay menos demanda de pinocha y ya no se extraen. La recogida es gratuita y solo basta una autorización del Cabildo de Tenerife. O sea que el problema no es que, digamos, la administración ponga problemas para recoger la pinocha. Realmente es que no hay demanda de recogida de este combustible que está en estos momentos ardiendo.
Señor Millán, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche, por habernos dado todas esas explicaciones sobre la zona que está ardiendo, bueno, a esta hora de la noche, cuando son todavía las 11 menos 10, ya llevan prácticamente 12 horas de incendio. Vamos a ver si se consigue controlar con rapidez. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Un placer, buenas noches. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de ese incendio. Yo quiero darles las gracias a los 4 miembros de la mesa por habernos acompañado también en este primer tramo del programa, hablando del conflicto marroquí, tanto con Ceuta como con Canarias. Gracias, Lucas, gracias, Loboila, por habernos acompañado. Gracias, Samuel. Gracias, José Butarbús, por haber estado aquí con nosotros. Y nosotros vamos a seguir adelante, vamos a hablar del conflicto migratorio que demuestra la falta de oportunidades que viven nuestros jóvenes en todo el mundo, en España. Fíjense, la crisis ha hecho que sean más pobres. La tasa de paro juvenil es insostenible en las islas y entre los que sí trabajan, la mayoría no llega al salario mínimo interprofesional. De la época de bonanza que vivieron muchos padres a la vulnerabilidad que viven la mayoría de los hijos, hay un abismo. Lo vamos a ver en tan solo unos minutos, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Once menos 2 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Se incorporan, hemos cambiado la mesa de debate, se incorporan a esta mesa Rosa Aguilar, que es rectora de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, rectora. Gracias por acompañarnos. Agoney Melián, que es presidente de los Jóvenes Empresarios de Canarias. Muy buenas noches. Agoney. Y está también con nosotros Naroe Valls, que es experto en políticas de juventud. Buenas noches, Naroe. Muchas gracias por acompañarnos. Sigue con nosotros Samuel, que se queda para la segunda parte del debate. Como les decíamos, antes de la publicidad vamos ahora con un asunto que no solo traerá consecuencias en un futuro, sino que ya se sitúa como un grave problema en el presente. Les hablamos de los jóvenes, un grupo de población que por primera vez lo tiene peor que sus padres. Llevan años encadenando contratos precarios y bajos salarios, a pesar de ser una generación mejor preparada. Jóvenes que han soportado 2 recesiones en una década. Hablamos de una generación que se siente vulnerable y que cree que no se le dan soluciones. Hoy, en Fuera de Plano, un abismo entre generaciones. La juventud siempre ha sido una etapa repleta de proyectos y ambiciones. Los jóvenes se esfuerzan por conseguir al menos lo que sus padres conquistaron: un trabajo, formar una familia o acceder a una vivienda. Pero a pesar de su empeño, no obtienen la misma recompensa. A la mayoría les resulta muy difícil alcanzar los logros de sus progenitores. Los llamados millennials tienen un nuevo apodo: la generación de la doble crisis. Los nacidos entre 1985 y 1995 han vivido 2 recesiones económicas en un momento clave para su formación y acceso al empleo. Una situación que ha acelerado una tendencia ya existente. La mayoría de ellos no alcanzará el estatus de sus padres. Los salarios de las clases medias se han estancado, y mientras que los salarios de las clases altas sigue aumentando. La transformación que ha habido es que la automatización ha destruido muchos empleos que antes realizaba empleo de la clase media o trabajadores de formación media. Yo creo que algunos jóvenes pues sí se encuentran frustrados, se encuentran por tanto decaídos ante esta situación, puesto que también ha vivido en un buen contexto, un contexto en que se le ha dado a los padres se le ha dado todo. Los jóvenes son cada vez más pobres. Al inicio de la crisis de 2008, el 23% de los menores de 29 años en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2019, antes de la llegada del coronavirus, esta tasa casi alcanzaba el 32%. Las repercusiones que ha tenido para los jóvenes este 2020 ha sido bastante negativa. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han pasado a una situación más precaria de la que tenían. Aquellos que tenían empleo pues lo han perdido o han estado en ERTE, muchos de ellos no tienen experiencia laboral, no tienen alternativa. Los riesgos que supone para estos jóvenes el no poder tener un trabajo es verse en una situación de calle. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos ni tienen un grupo de apoyo
para ellos poder estar. Por ejemplo, las familias pues están en la misma situación o peor. Rocío, en tu caso la familia ha sido y es un pilar fundamental en estos tiempos tan difíciles que corren y que estás viviendo. Ahora me pillan saliendo de casa de mi madre, pues cogiendo los tuppers, como cada semana vengo para que me ayuden un poco. Pues a mi pareja lo echaron justo una semana antes de entrar al confinamiento, yo entré en ERTE y a los pocos meses me echaron del trabajo y yo estaba embarazada. Recibo muy poquito del paro, muy poquito, y las ayudas de mis padres. Yo tengo estudios y aún así, con estudios, sin estudios, no encuentro absolutamente nada. Rocío, tus padres, que son los que están ahí, los que te ayudan, ¿qué opinan de toda esta situación que estás viviendo? Pues obviamente son los que peor lo están llevando, porque aparte de ver que nosotros estamos sufriendo, pues obviamente lo que ellos tienen, que se lo tengan que estar gastando en ayudarnos, pues no poder correr ni mi pareja ni yo con los cargos de nuestro hijo es lo que más me quema por dentro. Que nos den oportunidades, que se dejen de pedir experiencia, porque no podemos demostrar experiencia si nadie nos lo permite. España sigue liderando el paro juvenil en la Unión Europea con una tasa de desempleo del 40%, 9 puntos más que antes de la pandemia. En Canarias, el panorama es desolador para la mayoría de ellos. El 70% de los menores de 25 años que buscan un empleo no lo encuentran. Soy jefe de operaciones de la terminal de carga y llevo en el mundo laboral 20 años. Soy ingeniera industrial y llevo 25 años en el mundo laboral. Soy productor, animador y diseñador y llevo en el mundo laboral 6 meses. Soy integradora social y llevo en el mundo laboral 1 año y medio. Pues chicos, yo empecé a trabajar mientras estudiaba la carrera. No me costó mucho encontrarlo. Durante los estudios universitarios, pues compaginé con un trabajo a pocas horas. Después de muchas entrevistas, conseguí que la empresa en la que estoy pues diera una oportunidad a gente que no tenía experiencia. Yo tengo 3 ciclos superiores, salí del instituto y me metí en producción, me metí en diseño de vestuario y terminé con animación sociocultural. No ha salido nada, la situación actual también condiciona, pero sí es verdad que creo que hay mucha gente joven que quiere trabajar y no puede. Estamos sobrecualificados, pienso yo, pero sí que es verdad que piden demasiada experiencia cuando realmente no equivale a la edad que tiene. Hay que tener suerte, cierto es, pero estar formado a la vez que no te la oportunidad de tener esa experiencia algún día, ¿no? Antiguamente no es que no pidieran, pero creo que no piden tanto como hoy. Los requisitos han ido endureciéndose a lo largo de los años. Tienes que ser el mejor o la mejor para optar a la plaza de empleo. Hoy en día es muy difícil llegar a los 1.000 euros, o sea, media jornada ronda 600, 700 euros. Un poco el mensaje es que tienes que estar muy preparado, que tienes que hacer tu universidad o tu máster, que tienes que estar súper preparado. Pero luego la realidad es que veo que en la empresa tampoco se aprovecha ese conocimiento. Una vez que se incorporan al puesto de trabajo, muchos de ellos entran en dinámicas repetitivas. Cuando llegan a la empresa vienen con conocimientos, pero no vienen con práctica. Los jóvenes de ahora tienen menos oportunidades laborales y ganan menos dinero que cuando sus padres comenzaron a trabajar. Los trabajadores que hoy tienen entre 30 y 34 años ganan un 26% menos que los treintañeros de los años 80. En el caso de los menores de 20, en la década de los 80, recibían un 50% más de sueldo que los veinteañeros actuales. Marcel Jansen, investigador de FEDEA, ¿cómo es el empleo actual de los jóvenes y a qué se deben las caídas tan bruscas de oportunidades y salarios si lo comparamos con la que tuvieron sus padres? Lo que sabemos de la evidencia es que crisis como las actuales suelen perjudicar mucho a los jóvenes y sobre todo a los recién graduados. Pero lo que es más importante, una vez superado la crisis, los jóvenes no recuperan a las condiciones que tenían antes de la crisis. Y en consecuencia, vemos que durante casi 30 años se han deteriorado las condiciones que encuentran los jóvenes y actualmente se incorporan al mercado laboral en peores condiciones que al finales de los 80. ¿Han caído igual los salarios para las personas que están sobrecualificadas que para los que no lo están?
mejor ajustado está la educación de los graduados con el mercado laboral, menor es el impacto. Si tú estás preparado en campos vinculados a las nuevas tecnologías, incluso puedes tener mejores condiciones. Los jóvenes de hoy tienen un nivel educativo superior al de las generaciones anteriores. En 1960, en toda España, había unos 170.000 alumnos matriculados en las universidades. Hoy, esa cifra se ha multiplicado casi por 10. Hola, Leopoldo. Hoy en día tenemos una juventud sobrecualificada. Si estamos hablando de que un ingeniero realiza tareas inferiores a las de un ingeniero, es posible que podamos pensar que está sobrecualificado. El sistema educativo español relativamente está formando bien. El problema lo tenemos en el mercado de trabajo español, que no oferta empleos acorde a las capacidades que tiene. A diferencia de sus padres, muchos de los jóvenes actuales están sobrecualificados. Cerca de un 37% de la población ocupada con estudios superiores tiene más formación de la que exige su puesto de trabajo. Un porcentaje 16 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Pero la distancia de ese plano va a ser 3 milímetros. Hola Elena, perdona que te interrumpa, que veo que estás en una clase. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Pues ahora mismo estoy cursando un máster en formación del profesorado y de hecho este es el segundo máster que realizo porque estudié Bellas Artes. Sí, creo que cuanto más te formes, más posibilidades tienes, pero sin embargo el trabajo al que podemos acceder los jóvenes es bastante precario y normalmente no se ajusta a lo que hemos estudiado. Sigues adquiriendo más conocimientos, imagino que para tener más posibilidades de acabar teniendo una salida laboral. Exacto, y que sobre todo la salida laboral se adapte a lo que he estudiado y a la cantidad de tiempo y de esfuerzo que he invertido en formarme. Lo ideal sería poder trabajar de lo que estudié, así que tengo pensado también salir fuera de España. Siempre va a ser más fácil encontrar un puesto de trabajo cuanta más cualificación tengas. El problema que hay es que tienen una formación que el mercado laboral canario no demanda. Tienen dos alternativas: o me voy al exterior y me desarrollo profesionalmente fuera de Canarias, o tengo que ir al mercado laboral canario, que lo que me ofrece pues son sectores que lo que ofrecen es precariedad. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. En la última década, muchos jóvenes han tenido que emigrar. Desde el año 2009, el número de españoles residentes en el extranjero casi se ha duplicado. Han pasado de menos de 1,5 millones a más de 2.600.000. Gregorio, en 2013 abandonas Canarias para irte a vivir a Dinamarca. ¿Por qué razón tomaste esta decisión? Principalmente para buscar nuevas oportunidades. Necesitamos refrescar un poquito las posibilidades que teníamos profesionalmente, tanto mi chica como yo. Ahora es verdad que llevamos ya cerca de 8 años aquí y asimilas más las diferencias esas culturales y tengo a lo mejor a veces que hacer un ejercicio de abstracción, ¿no? Para verme como recién llegado. A mí me gustaría volver siempre, pero yo aquí estoy muy bien. Se te valora más, se te da más las gracias, puedes hablar directamente con tu jefe porque es que está prácticamente 2 sillas más allá. Los jóvenes allí en Dinamarca tienen menos dificultades que las que puedan llegar a tener aquí en España. Los jóvenes allí en España tenemos muchas dificultades y eso nos hace a lo mejor llevar como normal que a los 30 y pico estar todavía dependiendo de una u otra forma de los padres. Se tiene la percepción en España de que los países nórdicos son gente fría, son independientes, se quieren sacar las castañas del fuego ellos y el Estado aporta las herramientas para que eso sea posible. Las motivaciones principales de que la gente salga, de que la gente emigre, son básicamente económicas. Muchos jóvenes cuando salen, la idea que tienen es la de volver. Sí que es verdad que se ha comprobado que el periodo medio de estancia fuera en las emigraciones recientes es inferior al de los plazos de estancia fuera de las emigraciones del pasado, de los españoles que salían hasta los años 60, hasta los años 70 a Europa, por ejemplo, o América. La COVID ha devuelto la emancipación juvenil a las cifras de hace 20 años.
Solo el 17% de los menores de 30 años ha conseguido independizarse y los que lo hacen están rozando la treintena. A muchos de los jóvenes que se emancipan no les queda otra que compartir piso. Según el Consejo de la Juventud de España, si un veinteañero quiere vivir solo, tendría que destinar el 93% de su salario neto a pagar el alquiler. ¿Y entre cuántas personas tendría que compartir la habitación? Paula tiene 23 años y ha decidido abandonar el nido familiar, pero solo puede permitirse un piso compartido. Hasta ese día, nos vemos. Adiós. Paula, buenos días. Buenos días. Estabas llamando a alguno de esos pisos que quieres alquilar, ¿no? En efecto, llevo buscando piso unas cuantas semanas ya. ¿Qué tipo de piso estás buscando? Pues evidentemente un piso compartido, porque a esta edad es bastante inasequible que podamos permitirnos vivir solas, así que compartido. ¿Aproximadamente cuánto suelen pedir? Pues sola 700 y pico. ¿Y un piso compartido? Pues en este último, por ejemplo, 250. Y aún así, pues está complicada la cosa. Quien es miliurista es un privilegiado. No tenemos que normalizar esto, pero es lo que hay. A nuestros jóvenes les resulta casi imposible seguir adelante sin ayuda. A pesar de su formación y empeño, la mayoría sigue necesitando a sus padres para poder alcanzar sus objetivos. Bueno, pues en un instante nos vamos a meter a analizar todas estas cuestiones que rodean a los jóvenes y avisarles que seguimos muy pendientes de ese incendio que se está produciendo en los Altos de Arico, en la isla de Tenerife. Hay 100 personas que van a estar trabajando durante toda la noche y en unos minutos vamos a conectar en directo tanto con el alcalde de Arico, con Sebastián Martín Pérez, como con el alcalde de Granadilla de Abona, con José Domingo Regalado, que es el otro municipio hacia donde se está dirigiendo el fuego a esta hora de la noche. Como les decimos, en unos minutos vamos a hablar con los dos para que nos cuenten la última hora de la situación y de momento retomo el tema de los jóvenes a la mesa. El rector, lo acabamos de ver, las expectativas de los jóvenes se frustran ante esta nueva recesión económica que estamos viviendo. ¿Creen que para ellos el impacto de esta crisis va a ser temporal o pasará a ser algo estructural? Yo creo que no es un problema coyuntural que haya surgido a raíz de esta crisis. Ya antes sabíamos que era así. De hecho, estamos en un momento de inflexión en el que tenemos que cambiar nuestros modos y costumbres si queremos seguir viviendo en un planeta sostenible, en esa triple hélice, ¿no? Sostenibilidad medioambiental, económica y social. Y para eso, de hecho, ya teníamos una hoja de ruta, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno concreto, que era el 8, que hablaba del empleo de calidad y el crecimiento de la economía. Tenemos que invertir en los jóvenes, y invertir en los jóvenes es crear empleo de calidad, un empleo digital, verde, inclusivo, que fomente el talento emprendedor y de emprendedores que crean en la ciencia y en la tecnología como solución a los retos, en la solución. Agoney, esta crisis ha tenido un impacto desigual, hay que decirlo, entre generaciones. Mientras que los trabajadores de más de 50 años han recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia, la COVID-19, los jóvenes siguen siendo los más afectados por la debacle económica. ¿Por qué crees que el empleo juvenil sigue hundido? Esto tiene un sentido muy claro de entender para la gente que está en casa, ¿no? Hemos visto un reportaje en el que hablamos del mercado laboral, pero sin embargo no hemos hablado de los jóvenes empresarios, de los jóvenes emprendedores. Hemos dado por hecho que los jóvenes tienen que ser empleados por alguien, así nos han educado y por eso los jóvenes están viviendo el drama que están viviendo, ¿no? No estamos premiando que ese mercado laboral que no exista se cree y que además yo hago un llamamiento a la juventud y le digo que no se vayan, que asuman la responsabilidad que nos corresponde dentro de la sociedad para cambiar las cosas, para crear ese mercado laboral que no existe y sobre todo que asumamos los retos que se nos plantean, ¿no? No hemos recuperado el empleo porque al final la gente joven necesita de verdad que la sociedad les mire con orgullo y no con pena. Y para eso necesitamos empezar a darles el valor que tienen, no desde un punto de vista tutelado, sino desde un punto de vista desde la responsabilidad. Y eso solamente lo vamos a conseguir cuando en un reportaje de estas características se incorporen a los jóvenes empresarios. Hay una pregunta que nos hacemos todos, se la traslado a un profesor universitario. A nuestros jóvenes, Samuel Toledano, se les ha inculcado la necesidad de formarse para poder acceder en buenas condiciones a un puesto de trabajo. Sin embargo, resulta que tenemos
a la juventud mejor preparada de nuestra historia y a la que peores condiciones laborales tiene. ¿Cómo se entiende todo esto? Yo creo que es un problema estructural, pero creo que no es un problema estructural de jóvenes, es un problema estructural de este sistema, donde buscamos mano de obra barata y donde básicamente sectores como jóvenes o mujeres siempre han sido de alguna forma el recurso fácil para poder tener un crecimiento muchas veces, en este caso a costa de los trabajadores. También estamos hablando de personas mayores de 40, 50 años, donde entrar en el mercado laboral es muy difícil. Creo que evidentemente lo que tiene que haber es un cambio en las políticas públicas de alguna forma, y eso significa también hacer un esfuerzo muy potente por parte de la defensa de los derechos laborales, que ahí tendría que evidentemente recuperar el papel histórico que tenían, por ejemplo, los sindicatos y empezar a plantear cuestiones tan obvias como que uno que va con una bicicleta, un rider, no es un emprendedor, evidentemente. Y para eso tiene que ser el papel del Estado, para garantizar que se respetan unos derechos laborales muy básicos y que los jóvenes puedan tener acceso al mercado laboral, al igual que cualquier otro tipo de sector de la población, con unos derechos, unas condiciones mínimas. Narode, nos fijamos en los datos, solo un 58% de los graduados en 2014 tenía un trabajo fijo en 2019. ¿Qué está fallando? ¿Prepara el sistema educativo a los estudiantes para las necesidades reales del mercado laboral? Yo creo que por una parte creo que sí, por otra parte creo que no. Y lo comentábamos antes aquí sin querer cuando no estábamos en directo. Creo que la formación es muy importante, antes no estábamos tan sobrecualificados, pero también hay que vivir experiencia, hay que vivir otras vidas, hay que tener cultura, hay que tener apoyo, hay que diversificar tu formación y tus experiencias de vida, que al final son lo que te hacen un buen profesional en tu trabajo. Ya no queremos solo un ingeniero, sino queremos un ingeniero que haga muchas cosas, que sea bueno, que sea buena gente, que trabaje, que haga bien su trabajo, y no solo que esté bien formado, que también, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay que modificar políticas públicas y hacer otro tipo de trabajo más transversal y, sobre todo, como decía Bonay también, poner en valor a la juventud, que somos presentes y que se nos trata como siempre un problema, ¿no? Y creo que posiblemente seamos la solución. Ahora hay varios sectores que piden bonificar al 100% las cuotas de la seguridad social a las empresas que contraten a recién graduados. ¿Eso es una medida viable? Bueno, pero al final dar soluciones simples a problemas complejos nunca es la solución, ¿no? En este caso. Yo creo que aquí, y además voy a hacer todo lo claro que siempre me gusta hacer, la única solución en un país como el que vivimos para que el problema del desempleo juvenil, que es estructural, ya no hablamos de dos crisis, hablamos de mucho más, para solucionar el problema de la vivienda, para solucionar cualquier problema, es que este país deje de mirar a las empresas con recelo. O sea, yo no creo que toda la juventud vaya a trabajar de rider. Yo creo que lo que tenemos que crear son empresas que puedan contratar en unas condiciones de calidad, no de mileuristas, sino de mucho más. Y para eso no podemos tratarlo con una sola medida, que es bonificar la seguridad social. Es sentarnos todos en una misma mesa, la universidad, la gente que sea experta en políticas de juventud o cualquier persona, y que planteemos soluciones de envergadura que sean a largo plazo. No, ahora voy a bonificar, eso es hacer experimentos y esa no es la solución. La solución es sentarnos todos y cuidar a las empresas de este país y quitarles el estigma y dejar de vernos como el señor Burns de los Simpsons, porque no lo somos seres humanos que queremos cuidar a nuestra juventud. Rectora, hay un dato que la verdad que es tremendamente llamativo y aterrador. El 32% de la tasa de pobreza juvenil. La tasa de pobreza juvenil rebasa ya el 32% y podría dispararse incluso en los próximos años. ¿Perciben más vulnerabilidad en las aulas? ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo el perfil del estudiante? La universidad pública, la Universidad de Laguna, es un reflejo de la sociedad y ocurre exactamente lo mismo que en la sociedad. Entonces sí que hay más casos de personas que no pueden pagar sus estudios, que no tienen esa brecha digital, esos ordenadores que necesitan para seguir su carrera, y es un fracaso de la sociedad. Lo que tenemos es que conseguir invertir en jóvenes, invertir en la formación de esos jóvenes. Sabemos que los titulados superiores se emplean mucho más fácilmente y yo no estoy de acuerdo en que hay esa sobrecualificación, pero también es cierto que en muchos casos no están trabajando en las profesiones para las que fueron preparados. Eso quiere decir que son mucho más variables, se adaptan al mercado, con lo cual el conocimiento y los valores con los que salen de unas universidades públicas son los correctos para adaptarse a este mercado. Lo único que tenemos es que el mercado moverlo un poquito, diversificarlo, crear empresas. Lo que decía Agoney antes. Narode, la reforma laboral de 2012 amplió la brecha salarial entre los jóvenes y el resto de los trabajadores. ¿Qué reformas necesitan los jóvenes?
Buah, yo ahí estoy con Agoney un poco. No podemos poner parches pequeñitos para un problema tan estructural como veíamos, como lo hablábamos antes. Yo para comprarme una casa, yo ni me planteo comprarme una casa, una familia. Yo la tengo, pero cualquier joven no se la plantea, y trabajar con familia, conciliación de vida familiar, son muchos problemas que se unen uno tras otro, con lo cual la solución creo que es sentarnos los actores, muchos, entre todos, porque uno solo no vamos a poner una solución cortoplacista para esto. Tenemos una brecha salarial y unos trabajos que no te permite pagar ni un alquiler, lo decían antes en el reportaje, un joven hoy en día con un sueldo de 1.200 euros que puede pagar 700 euros de alquiler, que va al supermercado. Es complicado, ¿no? Y un sueldo mejor, 1.800, 700, siguen siendo cifras un poco, y son las reales. Ya si ponemos salario mínimo de 1.000 euros, vamos, eso es inviable totalmente. Ha puesto algunas cifras sobre la mesa y fíjense que la edad de emancipación de nuestros jóvenes está muy lejos de la media europea, y 1 de cada 5 rechaza la posibilidad incluso de formar una familia. Para mejorar su situación, el gobierno central se ha comprometido a emplear a más de 1 millón de jóvenes de manera temporal, aprovechando los fondos europeos. Samuel Toledano, ¿qué solución aporta esto? No lo tengo claro, la verdad, porque sí que yo comparto lo que estamos hablando en esta mesa. A veces planteamos soluciones desde un punto de vista del Estado, ayudar. Evidentemente el Estado tiene que involucrar, y sí que sabemos las experiencias de los países nórdicos, que los ponemos como ejemplos, donde hay un seguimiento de apoyo. Pero creo que hay un problema de un sistema económico, y es que creo que las raíces del sistema económico, donde de alguna forma existe una desigualdad latente, y ahí yo creo que hay que tocarlo. Nos guste o no, es un sistema capitalista donde se prima el capital por encima del valor humano, y el trabajador, nos guste o no, está dentro del apartado de gastos de una empresa, no del apartado de inversión. Si conseguimos a un trabajador como un gasto en lugar de ser una inversión, pues evidentemente ya ahí podemos entender qué es lo que sucede. El trabajador en una empresa pues probablemente pueda aportar mucho más, pero si el empresario lo ve todavía como vamos a ver cómo voy a ahorrarme. Pero esto no es solo de los jóvenes, lo estamos viendo con los bancos, y estamos viendo precisamente lo que ha pasado con los bancos, donde al fin y al cabo los trabajadores del banco simplemente son gastos, y si podemos prescindir de ellos nos los quitamos. Muy rápido nada más, porque te veía diciendo que no con la cabeza, y nos tenemos que ir a Arico. Las nuevas generaciones no somos así. Yo por lo menos lo más importante son mis trabajadores. Bueno, enseguida vamos a retomar el asunto, pero la actualidad manda. La noticia está ahora mismo en Arico. Ahí sigue nuestro compañero Nacho Feliciano. Nacho, estás con los 2 alcaldes de los 2 municipios afectados, con el alcalde de Arico y también con el alcalde de Granadilla. Efectivamente, Miguel Ángel, porque la noche, como hemos comentado, va a ser larga con todos esos efectivos que continúan trabajando para atacar, para controlar el incendio de Arico, pero también lo va a ser para los alcaldes de los municipios que están ahora mismo muy pendientes de todo lo que ocurra en la zona alta del municipio. Alcalde de Arico, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál ha sido el balance? ¿Cuál ha sido la situación? ¿Cómo se ha vivido todo este día? Bueno, ha sido una situación, diremos, que la hemos vivido los 2 ayuntamientos, sobre todo Arico y también Granadilla, con enorme preocupación, sobre todo porque, primero, es un incendio en el mes de mayo, no es usual que en el mes de mayo tengamos incendios forestales, y hacía bastante tiempo que la zona, la comarca sur, pues tampoco sufría un incendio forestal de esta magnitud. Los medios comenzaron a llegar esta tarde y desgraciadamente pues nos ha llegado la noche y el incendio ha ido aumentando de una forma importante. Ha superado una parte inicial de la zona que estaba más cercana a lo que era el Bueno, ha llegado a la zona del Contador, y las últimas informaciones que tenemos y que hemos visto presencialmente esta noche es que el fuego ha pasado de la zona del Contador y se ha aproximado a la zona del municipio de Granadilla. Entonces básicamente va a ser una noche muy larga, donde tenemos a todos los medios y efectivos que están trabajando durante la noche, van a seguir trabajando durante la noche. Y vamos a ver mañana la evolución del incendio, pues para ver si conseguimos que los medios a primera hora de la mañana refuercen el trabajo, esperemos que lleguen más medios aéreos, sobre todo, básicamente, también más medios terrestres, que se una definitivamente la unidad militar de emergencia, y con ello yo creo que podemos intentar controlar el incendio en lo que es el municipio de Arico y evitar sobre todo que pueda llegar al municipio de Granadilla. Esta va a ser la labor de esta noche y la labor de mañana, en la que nosotros como alcalde estamos aquí hemos estado en primera línea, pero sobre todo preocupados de que los efectos del incendio no vayan a llegar a las poblaciones. Queremos que no, que transmitimos un mensaje de seguridad y de tranquilidad. Vamos a estar trabajando toda la noche los efectivos de seguridad, de policía, de Guardia Civil, para que si hubiera alguna iniciativa o alguna que adoptar, pues la adoptaríamos, pero creemos que vamos a pasar la noche con relativa tranquilidad, pero sobre todo con mucho esfuerzo de los equipos profesionales que están trabajando en la lucha contra el incendio forestal.
Nos comentaba Sebastián Martín, alcalde de Arico, esa situación, José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, que también está comenzando ya a afectar a la zona norte del municipio. Sí, buenas noches. Desde luego de esta mañana, cuando teníamos la información que existía ese conato y después el posterior incendio en el municipio de Arico, sabíamos que por las condiciones climáticas, especialmente el viento, podía afectar a varios municipios. De hecho, lo que ha hecho es que se está acercando al municipio de Granadilla de Abona y siempre mostrando la preocupación, pero independientemente de que llegara a nuestro municipio, siempre le dimos el apoyo a Arico, como no puede ser de otra forma, poniéndole a disposición nuestra policía local, incluso cubas de agua o el propio pabellón, si hiciera falta, que esperemos que no ocurra, para la propia población. Las próximas horas serán fundamentales, por tanto, para ver cómo continúa este incendio y si efectivamente mañana podemos hablar de un incendio controlado sin mayores problemas. Sebastián Martín, José Miguel Regalado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte y mucho ánimo para lo que queda todavía de día, de noche y de jornada de mañana. Muchas gracias. Continuamos, Miguel Ángel, aquí en el municipio de Arico, muy pendientes de la evolución de este incendio. Arico, Granadilla y una noche larga, la que espera para todos los servicios que siguen trabajando aquí en la isla de Tenerife. Sí, pues seguimos nosotros, Nacho, avanzando con el programa, pero no te despistes mucho porque vamos a conectar contigo otra vez antes de que finalice el programa, alguna vez, una o dos ocasiones más para ver cómo sigue la evolución del incendio. Nosotros despedimos de momento esa conexión, la vamos a retomar en unos instantes y seguimos avanzando con el programa porque la generación, fíjense, más preparada de la historia, como estábamos diciendo, está en apuros. Haber crecido entre dos crisis no es baladí y está dejando consecuencias. El cambio de prioridades ya se nota en el desplome de la natalidad o en aspiraciones personales, como construir, por ejemplo, una familia cada vez más tarde. Pero la crispación ha llevado a los jóvenes, sobre todo, a desencantarse con los partidos políticos. Fíjense, solo el 22% de ellos se interesa por temas políticos, el nicho perfecto para el populismo. Lo vamos a abordar a la vuelta de publicidad en solo unos minutos. 11:33 de la noche, seguimos en directo aquí en Fuera de Plano. No hay riesgo, es la última hora de que el incendio que se declaraba esta tarde en Arico afecte a núcleos de población. Eso es una noticia importante a esta hora de la noche. Sin embargo, se teme que se vuelva más virulento durante las próximas horas. Vamos a conectar ya con la sede del 112 para conocer esa última hora del incendio. Desde allí nos atiende su director, Moisés Sánchez. Señor Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo evoluciona el incendio y cuál es la previsión para las próximas horas? Bien, los técnicos nos han hecho llegar, el director de extinción concretamente nos ha hecho llegar su preocupación, sobre todo por las condiciones meteorológicas que están dándose en el lugar del suceso, así como lo abrupto del lugar. Entonces la evolución, estamos pendientes de un cambio en cuanto a la dirección del viento, que podría darse en torno a avanzada la madrugada, y a partir de ahí se podría hacer una valoración de cuál va a ser la tendencia del incendio. Ahora mismo un incendio que está afectando a la zona de la corona forestal del término municipal de Arico. No hay riesgo para la población, eso es importante recalcarlo. En el ámbito de la protección civil y de la seguridad de las personas, en estos momentos no hay riesgo ninguno. Hay un riesgo claramente enmarcado de lo que es la afectación al medio ambiente, a la zona de Pinar, pero insistimos, a partir de las 3 de la mañana se esperan unos cambios meteorológicos que son los que van a hacer decidir a la dirección de extinción pues cómo se va a afrontar la lucha contra el incendio durante la noche y preparar, como no puede ser de otra manera, la lucha a partir de primeras horas de la mañana con las primeras luces del día. Como decía usted, lo más importante es que no hay riesgo para la población. ¿Hay riesgo, le pregunto, de que el fuego alcance al Parque Nacional del Teide? Vamos a ver, por lo que nos comentan la dirección de extinción, particularmente el flanco, digamos que derecho, el que tiene que ver con la parte alta de esa corona forestal, es una zona bastante abrupta, bastante complicada de trabajar los medios en el lugar. Y bueno, el director de extinción no se atreve a hacer una predicción en ese sentido, pero bueno, hay medios en la zona que están vigilando esa posibilidad para si se diera el hipotético caso, pues luchar contra el frente de llamas. Pero bueno, ahora mismo son cuestiones técnicas que manejan los directores y que hasta el Centro Coordinador de Emergencias de Seguridad lo que nos trasladan es
estar tranquilos, de manera sosegada, esperando a las actuaciones que durante la noche acometan tanto las brigadas forestales del Cabildo Insular de Tenerife como de la Unidad Militar del Ejército, que ya se ha incorporado a esta hora a las labores de extinción. Hay que ser un poco precavido en cuanto a la información, claro. Sí, durante la tarde, señor Sánchez, han estado sobrevolando la zona y en esas labores de extinción participando hasta 5 aeronaves. ¿Cómo van a retomar ustedes las labores de extinción a primera hora de la mañana? Le pido brevedad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, en principio ya la dirección del incendio, el comité asesor se ha reunido esta tarde. Mañana a primera hora de la mañana, en torno a las 10 de la mañana, se vuelve a reunir el comité, pero ya está, digamos que diseñada la orden de servicio. Los medios se van a ir incorporando paulatinamente desde el Horto, que aproximadamente estimamos que está en torno a las 7 y 10 de la mañana. Empezarán de manera escalonada a incorporarse los medios aéreos, tanto helicópteros como el avión anfibio del 43 Grupo del Ejército del Aire, el helicóptero Foca, la aeronave, el hidroavión Foca, que se incorporará también a las labores, así como 2 más que ya están solicitados a la Administración General del Estado, a Protección Civil España, para que se incorporen a lo largo del día las tareas de extinción. Moisés Sánchez, director del 112, muchísimas gracias por haber aguantado hasta esta hora de la noche. Son las 23:37, estamos en directo, lleva usted un día muy largo y le queda una noche larga por delante también. Muchísimas gracias por habernos atendido y ofrecernos esta última hora. Sí, sobre todo trasladar a la ciudadanía tranquilidad. Insisto, el fuego está bastante lejos de los núcleos poblacionales y así todas las medidas que se están tomando de manera preventiva están sobredimensionadas para que en caso de cualquier eventualidad o cambio de comportamiento del incendio, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán de inmediato y darán aviso a la población. Pero insisto, el riesgo ahora en este momento es mínimo, por no decir nulo, para la población. Bueno, pues nos quedamos con esa noticia importante y con esa visión de qué va a pasar a las 3 de la mañana cuando cambie las circunstancias del tiempo. Gracias, señor Sánchez. Buenas noches. A ustedes. Gracias. Bueno, nosotros después vamos a conectar con nuestro compañero Nacho Feliciano para conocer la última hora antes de despedir este programa, pero antes vamos a retomar el asunto del que estamos hablando y es la situación de los jóvenes, que son quienes en mayor medida están pagando la crisis de la COVID-19, y esto tiene consecuencias lógicamente sociales y políticas. El CIS refleja que 1 de cada 5 menores de 24 años defiende que en algunas circunstancias un régimen autoritario podría ser mejor que una democracia, una cifra preocupante que muestra hasta qué punto nuestros jóvenes se están alejando de la clase política. Este es uno de los grandes temas que abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche. Para muchos jóvenes, la idea de formar una familia es un objetivo inalcanzable. Sus oportunidades laborales y económicas son peores que las que generalmente disfrutaron sus padres. Una situación que puede tener graves consecuencias para el conjunto de la sociedad y el mantenimiento del estado del bienestar. Canarias es una de las comunidades autónomas con menor tasa de natalidad. En 2019 nacieron poco más de 6 niños por cada 1000 habitantes. 40 años antes, en 1980, nacían el triple de bebés. La natalidad nunca había sido tan baja como en estos momentos en Canarias. Y esto que supone, pues desde el punto de vista económico, porque aumenta las tasas de dependencia. Hay muchísimo, pues tanto más gastos para soportar a estas personas, para mantener a estas personas que están en edad envejecida, en tasa de dependencia, en recursos sanitarios. Otra consecuencia es el sistema, por tanto, de pensiones. Esto también es importante porque la población activa disminuye. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Actualmente, las mujeres canarias tienen a su primer hijo de media en torno a los 30 años. En 1980 eran primerizas con solo 24. Tenemos que también buscar algo pequeñito para cuando salga del hospital. Sí, tenemos como así, como un pelelito de... Hola Natalia, Belia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Veo que están eligiendo las primeras prendas de ropa que va a llevar tu hija porque estás ya a puntito. ¿De cuánto estás? Sí, exacto. Estamos aquí mirando cositas para ella porque estoy de 37 semanas. ¿Y qué edad tienes? Pues tengo 31 años. ¿Es el primer hijo que vas a tener? Sí, el primero. ¿Pero con intención de tener más? Pues uno nunca puede decir que no. Quizás sí, le podamos dar un hermanito. ¿Y han tenido dudas a la hora de decidir ser padres? La verdad, sí, estuvimos unos cuantos años planteándonos, debido pues hasta tener una economía estable
y bueno, llegó el momento y dijimos, pues ahora es el momento. Evelia, ¿a qué edad fue usted madre? Pues yo a los 17, un poquito antes. En su época, ¿cómo era ser madre? Era un poquito diferente porque antiguamente uno se casaba más joven y al casarse no te lo pensaba. Si venían los hijos, pues venían. Era menos complicado conseguir un trabajo. No habían las dificultades que hay hoy en día. La tasa de fecundidad de Canarias es la más baja del país y ello se debe en gran medida a que nuestra situación económica es peor que la media del Estado, es peor desde el punto de vista económico y es peor también desde el punto de vista educativo y del paro, ¿no? La mujer tiene o quiere encontrar trabajo, la mujer quiere terminar sus estudios, etcétera, y por esa razón se ha comenzado a retrasar la decisión de tener hijos, porque el hijo, al revés que lo que ocurría en las sociedades agrarias, a veces se considera como una carga que hay que sacar adelante, ¿no? La situación de pandemia actual seguramente lo que hará es empeorar el fenómeno y el proceso de reducción de la natalidad por la situación de incertidumbre. La pandemia ha disminuido el porcentaje de personas que se plantean como prioridad formar una familia en los próximos 5 años. Ha pasado de un 40% en 2019 a un 26%. Profesora Remedios Larrubia, ¿cómo han cambiado las prioridades de los jóvenes actualmente a diferencia de la que tuvieron sus padres? Bueno, pues las prioridades de los jóvenes han venido cambiando como consecuencia de la situación del mercado laboral, los altos índices de paro y también la situación de inestabilidad del trabajo. Sus prioridades pues son como en todas las épocas, pues es formar una familia quizá, pero en momentos más tardíos lo que le interesa es también tener primero un hogar, una casa y tener unos bienes y unos servicios que a veces sus padres no los tenían. ¿En qué cosas se gastan hoy el dinero los jóvenes? Pues los jóvenes hoy pues se gastan en la serie de bienes y servicios que son propias de la sociedad en la que vivimos y que eran productos que su padre quizás no estaban a su alcance. Pues le interesa mucho pues comprarse coches, pues viajar. Y profesora, ¿cómo ha influido la pandemia en el cambio de esas prioridades? Bueno, la pandemia lo que ha hecho ha sido reforzar la situación que ya venía. Ha dificultado, por tanto, la socialización, la posibilidad, por tanto, de conocer e instalar nuevas relaciones. Aunque la pandemia ha influido en la forma que los jóvenes tienen de relacionarse, las redes sociales llevan años cambiando sus hábitos. De hecho, la llamada generación Z, que corresponde a los nacidos después de 1995, es mucho más casera que las anteriores. No ha conocido la vida sin Internet y esto influye en su manera de vivir y consumir. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue el día? Bien, lo que tuve un examen. Bueno, el examen que tuvimos, ¿te salió bien? Sí, bueno, más o menos. Mira, Sara está llamando, se lo voy a coger. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van esas clases? Bien, un poco durillas, pero bien. Paola, Nazaret, esta pandemia nos ha obligado a usar este tipo de herramientas, pero ¿no echan de menos salir de fiesta o verse en otro tipo de ambientes? Yo más que un poquito de menos lo echo muchísimo de menos porque era una persona súper fiestera. Yo trabajaba de noche en la hostelería y claro, me he tenido que adaptar. ¿Se han planteado cómo volver a relacionarse fuera de las pantallas y volverlo a hacer en la calle? Va a costar un poco al principio, ese miedo de verdad estamos seguros por fin del todo. Para muchas personas será hasta complicado porque te has adaptado a llevar un estilo de vida y una comunicación mediante una pantalla que después de manera física es totalmente diferente porque, quieras o no, tener una persona delante impone más, ¿no? El contacto visual. Normalmente el adolescente cuando empieza a descubrir las redes sociales con su propia autonomía, tiene su propio móvil, empiezan a tener ese punto de independencia y ese punto de intimidad. Si el chaval ese es el único mundo con el que se relaciona, cuando tenga que relacionarse a lo mejor con personas fuera de esa pantalla, lo normal es que el chaval a lo mejor se va a mostrar como muy inseguro y pues empezarán pues normalmente lo que a veces definimos los psicólogos, pues esos trastornos mentales o esos problemas o esas dificultades a la hora de relacionarse, ¿no? Gracias por participar de este encuentro virtual organizado por Juventud por el Clima. Pero las redes sociales también son un importante altavoz para las causas justas. Los jóvenes actuales forman parte de la generación con mayor preocupación por la igualdad.
los derechos humanos y el cambio climático. Eduardo Febles, portavoz de Juventud por el Clima. Los jóvenes hoy están más preocupados, más concienciados con cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la ecología, de lo que lo estaban sus padres. Probablemente sí, y yo creo que esto precisamente viene motivado porque el planeta que nos vamos a encontrar va a ser peor que el que se encontraron nuestros padres cuando nacieron. Estamos viendo todos los informes del IPCC que auguran un futuro bastante negro, y dentro de ello la pérdida de biodiversidad y la pérdida de espacios naturales, así como de especies y demás. Hablamos de concienciación, pero también se nota esa diferencia entre generaciones jóvenes, generaciones anteriores, en lo que tiene que ver con la práctica, con la adquisición de hábitos más ecológicos. Seguramente sí. De hecho, el uso del transporte público es mucho mayor entre la juventud que entre la gente mayor. También la conciencia a la hora de tomar una decisión de compra. Buscamos la opción más ecológica, buscamos productos que no sean de un solo uso. ¿Cuentan con referentes que les sirvan un poco de inspiración en el trabajo, en la lucha que están desarrollando? Tenemos el ejemplo de Greta Thunberg, pero además aquí también tenemos el referente de organizaciones ecologistas que llevan muchas décadas en la brega, también organizaciones que han nacido ahora mismo como Salvar la Tejita. Ténganos el respeto que nosotros le tenemos a ustedes, señor Casado. Y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Mire, en año y medio apenas de legislatura usted ya es un pato cojo, pero deje de meter la cabeza en el suelo como una avestruz. Y nosotros no le hemos insultado para nada, le hemos descrito su mentira. Nosotros ayudando y ustedes solamente insultando. Nuestros jóvenes han tenido que hacer frente a dos crisis seguidas. Acaparan los contratos precarios y sufren un elevado desempleo. Según el CIS, un 10% de los jóvenes entre 18 y 24 años defiende que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser mejor que una democracia. Profesor, ¿cuál es la relación actual de los jóvenes con la política y por qué han aumentado tanto los populismos entre ellos? Hoy en día los jóvenes están muy íntimamente relacionados con la política, pero de forma muy diferente a la de las anteriores generaciones. Las crisis variadas, diversas y a veces transversales que vivimos desde 2008 están provocando evidentemente desesperanza, enfado, rabia en esa juventud. Hoy en día su participación en la política es mucho más variada, se centran más en el grupo. Hay discursos mucho más diferentes, pero también es verdad que las redes sociales son los nuevos programas de los partidos políticos. El populismo pega muy bien con un debate que yo creo que ha pasado de ser de la sociedad líquida a la sociedad gaseosa del 5G, un debate del momento. La desafección que sienten hoy los jóvenes con la política, además de la pandemia que estamos viviendo, ¿puede orillarlos a revueltas sociales a corto plazo? No creo que la sensación del sistema nos lleve a revueltas estructuradas para derrocar sistemas, regímenes y demás. Lo que sí es verdad es que las revueltas sociales ya existen. No estructuradamente de asaltar el sistema, pero sí de demostrar en la calle sin ningún tipo de complejo y de forma violenta su opinión. Los jóvenes tienen razón al protestar, se han radicalizado, porque se dan cuenta, primero, que son la generación mejor formada que hemos tenido en España. Segundo, que no tienen salida laboral. Los políticos, determinados políticos, están dando ejemplo de la peor forma de hacer democracia y de la peor forma de ser país. El futuro está en manos de los jóvenes, pero los jóvenes tienen que ser conscientes que la política es algo bueno y que lo que tenga de malo la política habrá que cambiarlo, pero habrá que cambiarlo por los cauces debidos. Radicales, rebeldes, hemos sido todos en la juventud. Y no es raro, lo anormal sería que no tuviéramos un 10% de jóvenes rebeldes. Sus perspectivas de futuro son difíciles. Pero además miran que en los parlamentos, en las instituciones, hay gente carente de formación que nunca han dado un palo al agua. Hay mucha gente que se siente decepcionada. Entre eso y la COVID se encierran. Y viene el pesimismo, cuando lo que necesitaríamos es gente resiliente, gente con confianza en nuestras propias fortalezas. La mayor confusión o desorientación de los jóvenes está en que no sabe cuál va a ser el futuro. ¿Tenemos futuro? Sí. ¿Es un futuro fácil? No. A mí me gustaría que me hicieran un contrato de larga duración. También nos gustaría que no nos señalen siempre como los culpables de la sociedad. Lo que me gustaría tener es un trabajo con un salario digno. También quiero que cuando busque un trabajo se me valore por mis conocimientos y no por mi experiencia. Yo lo que quiero es tener mi propia casa y dejar de vivir con mis padres. Yo quiero formar mi propia familia.
Los jóvenes avanzan por un camino difícil y lleno de obstáculos que se han multiplicado por la crisis del coronavirus. De ahí la importancia de concentrar los esfuerzos en mejorar su porvenir y conseguir que el horizonte deje de ser desalentador para una gran parte de ellos. Porque una sociedad que condena a sus jóvenes es una sociedad que no tiene futuro. Enseguida vamos a analizar por qué se produce toda esta situación de los jóvenes, por qué se están alejando de la política también, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de la última hora de ese incendio que se está produciendo en los altos del municipio tinerfeño de Arico y que también avanza hacia Granadilla. Será en un instante, justo después de la publicidad. Regresamos enseguida, no se vayan. Ayudar a los jóvenes es crucial para asegurar el futuro de nuestra sociedad, pero la actual crisis sanitaria y económica ha alterado los intereses y preocupaciones de esta generación y de las anteriores. ¿No es así, Wendy? Así es, Miguel Ángel. En este caso hablamos de diferencias, hablamos de esa brecha que se ha ensanchado entre jóvenes y adultos, algo que demuestra el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicos. El 41% de los encuestados entre 18 y 34 años asegura que su mayor preocupación es el efecto de la crisis sanitaria sobre la economía y el empleo, una inquietud que va disminuyendo a medida que avanza la edad y se reduce al 15% en mayores de 65 años. Al contrario, son los mayores de 55 quienes más interés muestran por las consecuencias del coronavirus en la salud, ya que más del 40% asegura que es el principal motivo de su intranquilidad. Pero las grandes diferencias generacionales se hacen notar si hablamos de otros asuntos como el medio ambiente. Según una macroencuesta de Naciones Unidas, el 70% de los menores de 18 años califica de emergencia el calentamiento global, porcentaje que se reduce al 58% en el caso de los mayores de 65 años. Y más diferencias, los jóvenes también abanderan la lucha feminista, y es que el 83% de los menores de 29 años cree que la violencia machista es un problema prioritario. Incluso el 38% asegura que es la causa que más les ha movilizado. Por el contrario, y tras el estallido de la crisis, las pensiones han vuelto al centro de las preocupaciones, algo que ya inquietaba al 25% de los mayores de 65 años en febrero de 2020. Sin embargo, solo el 1% de los menores de 35 reconocía que el estado de estas prestaciones le afectaba. Así las cosas, y en general los problemas de índole social son objeto de mayor preocupación por parte de los menores de 25 años. Unos asuntos que van perdiendo fuerza hasta los 65, edad en la que vuelven a tomar relevancia en las prioridades a resolver. Pero no solo las cuestiones prácticas están en el centro del debate, también lo están conceptos de mayor calado, como por ejemplo el de libertad, repetido por todos los partidos políticos durante la pandemia, pero con diferentes definiciones e interpretaciones, mientras que las generaciones anteriores que vivieron la transición democrática le dan el valor de haber pasado por una dictadura. Algunos jóvenes hicieron de la palabra libertad un grito de reivindicación en plazas abarrotadas, en medio de botellones y sin medidas de seguridad. Yo creo que claramente este informe ilustra y muestra esa diferencia, esa brecha de la que hablamos. Sí, pues como decías, Wendy, al grito de libertad una multitud de jóvenes participaron en macrobotellones por toda España. Yo le pregunto a la rectora, parece que el concepto, rectora, de libertad, lo que representa esa palabra, es tan moldeable casi como la plastilina. ¿Cómo es posible que se haya desvirtuado tanto? ¿Qué se ha hecho mal para que todo esto haya sucedido? Bueno, yo no creo que hayamos hecho nada mal, sino que es un poco la rebeldía. En el caso, por ejemplo, que lo he vivido, ¿no? En la Universidad de La Laguna tenemos unos estudiantes, unos jóvenes muy solidarios, que se ha visto también que se ayudan, que crean normas para la convivencia, y también hay un grupo reducido que mira la libertad de otra forma. Sencillamente en el cruce de diálogos entre esos dos colectivos, entre esos dos grupos de estudiantes, van a madurar y van a llegar al término de libertad que vamos a defender todos. Bueno, yo creo que también por una parte se está criminalizando siempre al joven, y al final, como decía la rectora, hay jóvenes que
y lo decían los estudios, hay jóvenes que quieren salir, decimos que se tienen que relacionar para cantar, porque ellos quieren relacionarse, quieren salir y llevan encerrados y obviamente iban a tener que salir más tarde o más temprano. Es verdad que se nos pasa de rosca y creo que todos en el fondo pues habremos cometido errores y todos hemos sido jóvenes y todos hemos querido salir y bueno, y entre ese diálogo que lo hablábamos antes, entre todos pues conseguiremos definir libertad, definir problemas, ayudar a resolver las soluciones y los grandes problemas que tienen los jóvenes que son transversales, como bien decía antes Wendy. Samuel, y ahora estábamos hablando de la libertad y ahora hablamos de la ausencia de la libertad, porque el 10%, como veíamos, el 10% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cree que en determinadas circunstancias un régimen autoritario puede ser incluso mejor que una democracia. ¿Tan mal lo han hecho nuestros gobernantes para que muchos jóvenes prefieran una dictadura? Me lo creo, pero me lo creo porque el problema del sistema político actual y la democracia, y hay que ponerlo en solfa, la democracia evidentemente es el mejor sistema que podemos tener, pero el problema es que es un sistema que es autocomplaciente. Tenemos un modelo representativo que de alguna forma además acapara lo que puede ser el concepto de política. Hemos visto que los jóvenes se preocupan por el tema de la crisis climática, temas de cuestiones de identidad sexual, de género, son muy políticos. El problema es que eso parece que no es política, parece que la política es lo que sucede dentro del Parlamento y eso es falso. Luego vemos algunos representantes políticos que hemos visto, veteranos, que hablan de que vengan a las instituciones. Eso es una falacia, porque los mecanismos de la democracia, en este caso del modelo representativo, no se autorregulan, no tienen otros mecanismos, por ejemplo, de democracia participativa o democracia directa que permitan subsanar los errores de la democracia representativa. Tenemos una iniciativa legislativa popular en España, se han presentado 107, solo se ha aprobado una, relativo a que la tauromaquia sea cultura. Precisamente una de las preocupaciones de los jóvenes de respeto a los animales. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos para que eso es política. Cuando hablaban de Greta Thunberg, eso es política. Lo que tenemos que hacer es que las instituciones no se crean que son el monopolio de la política. Rectora, ¿tan mal lo han hecho nuestros gobernantes para que los jóvenes prefieran una dictadura? Ha habido una evolución de nuestros propios políticos, como la propia sociedad, evidentemente desde las Cortes Constituyentes. Aquí veíamos a María Dolores Pelayo, donde lo teníamos todo tan complicado y bueno, nos redactaron esa Constitución. Hemos ido evolucionando, los políticos tienen que ir evolucionando y creo que no nos hemos sabido entender. Aunay, uno de los últimos barómetros del CIS indica que el 60% de los jóvenes apenas tiene interés por esto que estamos hablando, por la política. ¿Se han alejado los partidos de los intereses de los jóvenes? Bueno, por supuesto. Y además a la pregunta de si lo han hecho mal, pues claro que sí, lo han hecho muy mal. ¿Por qué? Porque de verdad que yo creo que al final solucionar los problemas de la ciudadanía no puede tener una receta simple, lo decía al principio, ¿no? Es como generalizar, decía antes el compañero Samuel que las empresas veíamos a los empleados como un gasto, algo que las empresas millennials por supuesto que no lo vemos así y el 96% del tejido productivo de este país, que son pymes, quieren a sus empleados probablemente como sus familias, ¿no? Por supuesto que al final, cuando generalizamos, al final, cuando vemos que la política utiliza de manera recurrente un drama como puede ser el de la juventud, al final la juventud está en otras cosas, ¿no? Porque no puedes hablar en el Parlamento de cambio climático y no hacer nada en acción que la gente joven perciba como una solución real. Yo creo que en la actualidad los jóvenes somos feministas, creemos en las ODS, creemos en un mundo mejor, en una economía humanizada y creo que al final todas estas generalizaciones que hace la política o que incluso en los medios de comunicación se sigue repitiendo, hacen que las personas que están en casa en la noche de hoy pierdan la esperanza y es nuestra responsabilidad devolver la esperanza a la juventud en que las personas que estamos aquí queremos darles un presente, una voz en esos problemas que de verdad le están preocupando. Rosa, ¿está sintiendo usted con lo que está diciendo Aunay? Sí, evidentemente tenemos que mirarle a los problemas a los ojos si queremos buscar una solución y ahí es donde tenemos que todos arrimar el hombro. Hemos evolucionado, tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Ahí no nos podemos quedar en el pasado y es donde tenemos el gran reto. ¿Y creen ustedes, y le lanzo la pregunta a los cuatro de la mesa, que estas críticas al sistema democrático van a ser cada vez más comunes o se pueden contener de alguna manera? Hombre, yo creo que es que antes salían los audios, es que lo que pasa en el Parlamento a los jóvenes les preocupan otras cosas y lo que ven dicen, si es que esto no me representan absolutamente nada, si mis problemas son el cambio climático, el feminismo, otras historias que parece que están pensando en otras cosas, pues es normal que haya esa cierta desafección y el dato es, vamos,
lamentable, vamos, y preocupante, ¿no? Y que a los jóvenes les preocupa el empleo. Y que la única forma de generar empleo de calidad es crear empresas que den respuesta a esa formación en la que está involucrada la universidad, ¿no? Y para esto tenemos que empezar a hablar con rigor y tenemos que empezar a crear un sistema educativo y una diversificación de la economía que de verdad piense en crear esos puestos de calidad que devuelvan la esperanza a la juventud, que es una cosa que yo digo mucho que tenemos que hacer y que tenemos la responsabilidad de hacer aquellas personas que voluntariamente nos hemos dado un paso al frente, ¿no? Devolver la esperanza es crear empleo a través de empresas que puedan generar empleo de calidad y que vean a sus empleados como una inversión y no como un gasto. O sea, esto es una realidad que tenemos que asumir entre todos. Le pregunto a los docentes, el bipartidismo lleva años perdiendo voto joven, que se inclina ahora por propuestas, como estamos hablando, bastante más extremistas. ¿Cómo es posible que el discurso populista también cale entre jóvenes, Samuel, bien formados y jóvenes cualificados? Porque apela a los sentimientos y precisamente es muy sencillo decir que el inmigrante te va a quitar el puesto de trabajo y en lugar de responsabilizar de alguna forma a los que son responsables de esa decisión, porque cuesta mucho pensar que el que está pasando por la frontera de Ceuta es el responsable de los despidos en el BBVA. Lo siento, sí hay que retorcer muchísimo la realidad para poder pensar que los problemas, en este caso, que tenemos nosotros de empleo, que tenemos de problemas de sanidad o de educación, vienen precisamente de esas personas. Hay que buscar. Lo que pasa es que duele apuntar a las altas esferas. O sea, es que la convergencia bancaria se le ha dado dinero público a los bancos. O sea, duele apuntar y esas son las personas que están despidiendo. Y deduzco que esas personas no están respetando a los trabajadores. Eso es lo triste. Y es personas que están en la calle con 45, 50 años que están en la calle. También están despidiendo las pymes. O sea, las pymes también están despidiendo por una cuestión básica. Porque hay gastos. Porque hay empresarios que no llegan al mínimo interprofesional y que hay empresarios que en época de pandemia... Ninguna empresa va a crear... Hay empresarios que en época de pandemia lo que han hecho es mantener el gasto mientras... o sea, han tenido que seguir manteniendo el gasto mientras sus empresas han estado cerradas y también están despidiendo. Con lo cual el problema no puede ser solo de las grandes corporaciones de este país. Las pymes, que es el mayor tejido productivo que tenemos en este país, lo está pasando tan mal que me parece de mal gusto hablar de las grandes esferas cuando el tejido productivo de este país son empresas, en muchos casos familiares, que hace un año vivían bien y que ahora están yendo a pedir comida. Con lo cual no puede ser que el único problema del empleo lo tengan las empresas grandes. No, las pymes lo están pasando fatal y las pymes y las personas que trabajan en empresas y que han sacado sus empresas adelante también son la gente. Y no estamos haciendo nada para ayudar a la gente. Para ellos no ha habido escudo social. Para ellos no ha habido absolutamente nada. Entonces no podemos simplificar porque estamos mintiéndole a la gente que está en casa. Hay que decir la verdad. El problema es gordo, grande y estructural. Y probablemente hay altas esferas que lo están haciendo mal. Y vamos a ver qué está pasando. Y entonces vamos a por ellos. Pero ¿qué hacemos con esas personas que están en la pobreza siendo empresarios? Que es el 96% de nuestro país. No podemos ser tan crueles con esa gente que está en casa viéndonos hoy diciendo yo tenía una empresa, me iba más o menos bien y ahora tengo que ir a pedir comida. Esto me parece que es una falta de respeto para la gente que nos está viendo. Sí, de verdad te lo digo. Si tú crees que he considerado que falta el respeto a los trabajadores o a las empresas... A los trabajadores que son también los autónomos de este país. Claro. Son trabajadores sin escudo social, sin protección y sin mínimo interprofesional. Los que hemos sido autónomos sabemos lo que es ser autónomo. Pues entonces, de verdad que me gustaría que lo pusiésemos en valor, ¿eh? Vale. Porque hablamos de empresario y empresario también es un autónomo. Sí, sí, por supuesto. Ahora bien, ¿son las empresas las que están despidiendo a personas? No, es el sistema que no puede reabsorber la que están haciendo que vaya mucha gente al problema del paro y del desempleo. Vale. Es simplista y no podemos hacer demagogia. ¿Son las empresas las que despiden? Sí, porque son las que contratan. Claro. Esta es la realidad. ¿Y por qué contratan? Porque necesitan gente para sacar adelante proyectos y sueños. Ninguna empresa contrata gente si no necesita gente. ¿Y entonces qué hacemos? Que ninguna empresa contrata gente si no la necesita. Deja con ahí que termine Samuel la argumentación. Una empresa no es una ONG, vamos a ser sinceros, las empresas buscan una rentabilidad económica, punto. Es que y no hay también más. Generar valor añadido, no, Samuel. A ver, las empresas buscan, si va a generar valor añadido, si tiene pérdidas no tiene lógica. Lo que nos estamos encontrando son empresas multimillonarias que están generando beneficio, que los grandes empresarios, y hay que ponerlos con nombre y apellido, evidentemente no es una pyme, BBVA no es una pyme, Corte Inglés no es una pyme, pero esta gente está despidiendo, aumentándose, triplicándose el sueldo. Pero le estamos diciendo a la gente en casa que ese es el problema.
problema del desempleo juvenil. Y no, es verdad. No estoy diciendo a la gente. En el 96% de nuestro país son pequeñas empresas. Nadie ha dicho que ese sea el problema del desempleo. Sí, los que se estamos van a la calle hablando del tienen desempleo 50 juvenil. Queda clara la postura de uno y otro. Yo no sé si quiere decir alguna frase final. Eso, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo, pero las empresas grandes en este país solo emplean al 33% de la gente. El resto son las pymes. Nos tenemos que ir. ¿Algo más, Samuel? Que esperemos que la política tome medidas, porque al fin y al cabo esto es una resolución de política y si votamos a partidos políticos donde se busca la desregulación, no se busca la protección del trabajador y de las empresas, evidentemente, pues evidentemente nos vamos a una situación donde la gente va a terminar en el paro. Vámonos a finalizar el programa. Lo vamos a hacer con Nacho Feliciano. Buenas noches de nuevo, Nacho. Sigues en Arico, ¿no? Pues sí, Miguel. Seguimos en Arico, efectivamente, el viento arrecia a esta hora de la noche, lo cual juega a favor de las llamas que continúan en la zona alta del municipio y en contra de los más de 100 efectivos con la suma de todos los miembros de la Unidad Militar de Emergencia, cuyos coches hemos visto pasar aquí un gran número de vehículos para seguir trabajando contra este incendio. Arico duerme, la actividad está en la montaña, resumen rápido, 500 hectáreas afectadas en las montañas del municipio de Arico, aunque se desplaza hacia Granadilla de Abona este incendio que no está afectando a ningún núcleo poblacional y que durante esta noche y sobre todo mañana cuando vuelva la actividad de los medios aéreos serán las horas cruciales para que se pueda dar por controlado este incendio que desde primera hora de la mañana está afectando el primero de 2021 a la isla de Tenerife. Nacho Feliciano, muchísimas gracias por haber estado toda la noche ahí en Arico. Magnífica información la que nos has ofrecido esta noche aquí en Televisión Canaria. Vamos a estar muy pendientes de todo eso. Le quiero dar gracias a la mesa por habernos además permitido ir y venir con este tema de los jóvenes y con la actualidad del incendio. Gracias a los cuatro y gracias a ustedes por haber estado ahí. Decirles que tienen completa información mañana a primera hora de la mañana en Televisión Canaria. Nuestros compañeros del Buenos Días Canarias van a madrugar un poquito más de lo habitual para poder estar con ustedes y ofrecerles la última hora del incendio, igual que los compañeros de Canarias Radio. Lo dicho, gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso y nos volvemos a ver aquí, en Fuera de Plano, dentro de 7 días. Buenas noches.